Algunos de los mayores talentos del mundo murieron trágicamente jóvenes debido al SIDA. Por eso, hoy te traemos una recopilación con las estrellas que murieron jóvenes por el SIDA. 007 Ernie Videos. Suscríbete, comparte y dale like. Cada día somos más. El vocalista de Queen, Freddie Mercury, fue la primera estrella internacional cuya muerte se sabe que fue a causa del SIDA. Murió de una neumonía relacionada con dicha enfermedad en el año de 1991 a la temprana edad de 45 años. Después de haber publicado y hecho una declaración que él sufría de SIDA, unos días más tarde falleció. La leyenda del tenis y ganador del Grand Slam en 3 ocasiones, Arthur Ashe, murió de una neumonía relacionada con el SIDA en el año de 1993. Él contrajo el VIH-Sida en una transfusión de sangre. Blasio Valentino Liberace, más conocido como Liberace, murió debido a complicaciones a causa del SIDA en 1987. A pesar de que era un personaje con tendencias abiertamente homosexuales, el pianista Liberace nunca hizo pública su homosexualidad e incluso demandó a una revista por difamación cuando ésta lo declaró como si él fuera homosexual. El rapero ACE llegó a la sala de emergencias como un caso grave de lo que se pensaba era un asma crónica, pero se le diagnosticó el VIH y murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA menos de un mes más tarde. Rock Hudson reveló en 1985 que tenía SIDA y murió de complicaciones tan solo 3 meses más tarde. Hudson no volvió a salir de su casa, pero entre sus colegas de Hollywood ya sabían que él era gay, a pesar de que se casó con Phyllis Gates en el año 55, pero su matrimonio solo duró 3 años, pues se separó en 1958. Anthony Perkins. De la estrella Anthony Perkins nunca se hizo público acerca de su estado de VIH positivo, ni sobre el hecho de que era homosexual mientras estaba casado con una mujer. Murió de neumonía relacionada con el SIDA en el año de 1992. Robert Reed era famoso por interpretar a Mike Brady en el programa familiar La Tribu de los Brady. Nunca hizo público su homosexualidad, ya que nunca salía de su casa,
en sus últimos días. Pero antes de su muerte, en 1992, su familia y amigos eran conscientes de que él era homosexual. Reed murió de cáncer de colon, pero los médicos creen que su estado de VIH positivo contribuyó a su muerte. El maestro de la ciencia ficción Isaac Asimov murió como resultado de complicaciones cardíacas y renales causadas por el SIDA en el año de 1992. En ese momento su hermano anunció que Asimov había muerto a causa de la insuficiencia cardíaca y renal. Pero la verdad tomaría un giro distinto cuando en el año 2002 su segunda esposa, Janet, hizo una autobiografía sobre Asimov y dijo que Asimov había contraído el VIH-Sida por una transfusión de sangre recibida durante la cirugía de bypass en el año de 1983. Entre pillos andaba el actor Denlow Elliott cuando fue diagnosticado con VIH en 1987 y murió a causa de la tuberculosis relacionada con el SIDA en 1992. Aquí aparece con Marina Faithfull. El director Tony Richard, ganador de un premio Oscar, murió de complicaciones a causa del SIDA en 1991. Él había salido a la luz pública como bisexual cuando fue diagnosticado con VIH, después de muchos años de matrimonio con Vanessa Redgrave. El influyente músico de jazz y artista Gil Scott-Heron hizo público su diagnóstico de VIH-Sida en el año 2008 y murió tan solo 3 años más tarde, en el año 2011. Pero desde ese entonces los médicos no se han puesto de acuerdo en cuál fue la causa de la muerte. Jack Rambo es más conocido por interpretar a Jake Ewing en las 2 temporadas de Dallas. Él se enteró en el año de 1991 que era VIH positivo e hizo público su anuncio poco tiempo después. Murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA en el año de 1994 a la edad de 52 años. La cuarta esposa del fundador de Hustler, Larry Flynn, llamada Althea, murió por una sobredosis de medicamentos recetados a la temprana edad de 33 años. Se cree que la fase terminal del SIDA contribuyó a su muerte. Ella probablemente ustedes la recordarán por el papel que interpretó Courtney Love en la película Las Personas vs. Larry Flynn. El guitarrista de la banda Creedence Clearwater, llamado Tom Fogerty, murió de SIDA en 1990. Él anunció que contrajo el SIDA en una transfusión sanguínea. Aquí se ve representado en el extremo derecho.
El campeón de patinaje artístico John Curry fue diagnosticado con VIH-Sida en 1987 y murió de un ataque al corazón relacionado con el SIDA en 1994. Ganó el campeonato mundial y el oro en los Juegos Olímpicos de 1976. Diez días después de que el corredor de la NASCAR, Tim Richmond, muriera en el año de 1989, se comenzó a especular mucho acerca de cuál había sido la causa real de su muerte, a la edad de 34 años. La familia de Richmond le salió al paso a los comentarios diciendo que él había muerto a causa de SIDA. En ese entonces sus allegados dijeron que él contrajo la enfermedad por una mujer desconocida con la cual se había acostado. Richmond es la inspiración de Tom Cruise en la famosa película Días de Trueno. Pedro Zamora hablaba abiertamente de que él era VIH positivo. No tardó mucho en salir en The Real Group en San Francisco. Su papel fue de crear conciencia pública acerca del VIH-Sida y así logró una gran simpatía con las personas afectadas. Zamora murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA en el año de 1994. El miembro fundador y guitarrista de la banda B-52, Ricky Wilson, murió a causa de cuestiones relacionadas con el SIDA en 1985. El jugador de la NFL, Jerry Smith, fue el primer atleta profesional en morir por complicaciones relacionadas con el SIDA en el año de 1986. El verdadero depredador, o sea el hombre detrás de la máscara, murió por complicaciones a causa del SIDA en el año de 1991. Su nombre era Kevin Peter Hall. Rudolf Nureyev fue considerado uno de los más grandes bailarines de ballet de sexo masculino de todos los tiempos, y ciertamente del siglo XX. Él nació en la Unión Soviética comunista, donde ascendió poco a poco como bailarín, y luego desertó a Occidente en el año de 1961. Dirigió la Ópera de París hasta que su salud comenzó a deteriorarse en 1989 y murió a causas relacionadas con el SIDA en 1992. Glenn Burke fue la primera estrella de béisbol profesional que era abiertamente homosexual. Murió por complicaciones debido al SIDA en 1995. La famosa actriz de La Ley del Revólver, Amanda Blake, murió de SIDA en 1989. Su marido Marcos Speed había muerto de la misma enfermedad 4 años antes, en 1985, por lo que se asume que él le pegó a ella la enfermedad. Después de su muerte se supo que él era gay, y que a pesar de eso, nunca lo hicieron público.
Cuando Blake se casó con él, ella tal vez sabía que él era gay, pero nunca lo reveló. El actor Michael Jeter murió a la edad de 50 años después de ser diagnosticado con VIH-Sida. No se sabe si la enfermedad fue un factor de su muerte, pero tenía SIDA cuando murió. Ian Cherson se hizo famoso por su papel protagónico en la película ganadora del Oscar Carros de Fuego, en la que interpretó al corredor olímpico Eric Liddell. Se le diagnosticó VIH-Sida en 1986 y murió de esa misma enfermedad en 1990. David Hampton es el estafador cuya historia fue contada en la película 6 grados de separación. Murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA en el año 2003. El diseñador Pierre Ellis, famoso creador de la colonia 360 grados, Pierre Ellis, nunca reveló que tenía SIDA, y su familia anunció la causa de su muerte como encefalitis viral, cuando murió en el año de 1985, a la temprana edad de 46 años. Ahora se cree que realmente la causa de su muerte fue el SIDA. Stevie Rubbili fue más conocido como el copropietario de la famosa cinta, la discoteca Nueva York Estudio 54. Se le diagnosticó el VIH-Sida en 1985 y murió en 1989 de esa enfermedad. Fela Kuti era un activista político y pionero del género de la música afroamericana, que se hizo famoso en la escena musical estadounidense en 1970. Murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA en 1997. El famoso actor James Anthony Rein murió a la edad de 41 años. Él era VIH positivo y murió de un derrame cerebral, de acuerdo con su madre. El guitarrista de Red, Robin Crosby, tuvo problemas con la adicción a la heroína y se supo que él era VIH positivo cuando le diagnosticaron la enfermedad en 1994. Él dijo en 1999 textualmente: "Es mi carrera, mi fortuna y me ha costado básicamente mi vida sexual cuando me enteré que tenía VIH positivo". Se dice que murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA y una sobredosis de heroína. El jugador profesional de hockey Bill Goldsworthy jugó para los Osos de Boston, los Minnesota Stars y los Rangers de Nueva York. Murió de causas relacionadas con el SIDA en 1996.
El escritor cubano-estadounidense Reinaldo Arenas murió de una sobredosis de drogas en 1990, intencionada debido a que sufría un tipo de complicación grave debido a causas relacionadas con el SIDA. Una película basada en su autobiografía llamada Antes que anochezca, protagonizada por Javier Bardem. Tom Whittle fundó los Juegos Gays, que es una competencia de deportes de estilo Juegos Olímpicos, pero donde los participantes todos son gays. Se fundó en la ciudad de San Francisco. Él murió de SIDA en 1987, 2 años después de ser diagnosticado. Gia Karagi. Su rostro fue la portada de importantes revistas internacionales como Vogue y Cosmopolitan a finales de 1970 y comienzos de los 80. Ella murió a la temprana edad de 26 años debido a una neumonía relacionada con el SIDA que padecía. Ella probablemente contrajo esta enfermedad por el uso de jeringuillas, ya que usaba drogas intravenosas. Karagi fue una de las primeras mujeres famosas que murieron de SIDA. Ella fue el foco de varias biografías de HBO interpretadas por Angelina Jolie, llamada Gia. Probablemente usted reconoce a Rick Avilés en su papel como el asesino Willy López, junto a Patrick Swayze en Ghost, La sombra del amor. Él tuvo papeles en El Padrino 3 y Atrapado por su pasado, pero su verdadera pasión era la comedia stand-up. Avilés murió a la temprana edad de 43 años por causas relacionadas con el SIDA que padecía. El famoso actor de la película Expreso de Medianoche, Brett Davis, fue diagnosticado con VIH-Sida en 1985, pero lo mantuvo en secreto para poder seguir trabajando y mantener a su familia. En el año de 1991, Davis sabía que se estaba muriendo de SIDA y sentía terribles dolores, por lo que se suicidó mediante un suicidio asistido. Alrededor estaba su esposa y sus mejores amigos. Tina Shaw era un ícono de la moda y el diseño en los 70 y 80s. Ella se convirtió en una activista contra el SIDA en la década de 1980, después de haber perdido muchos amigos a causa de la enfermedad. En 1989, Shaw fue diagnosticada con SIDA, contraída durante una relación bisexual con el aristócrata francés Kim de Astiville. Ella hizo su diagnóstico público y murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA en 1992 a la edad de 41 años. La estrella de Dallas, Timothy Patrick, murió por causas relacionadas con el SIDA en 1988 a la edad de 29 años. Antes de su muerte, reveló que había tenido una relación con el actor Brad Davis, quien fue diagnosticado con SIDA y cometió suicidio asistido. Jan Holmes fue uno de los actores de cine pornográfico más prolíficos de todos los tiempos y la inspiración para 2 películas de Hollywood llamadas
Los enormes boogies nocturnos y las maravillas. Fue diagnosticado con VIH-Sida en 1986 y murió de SIDA en 1988, 2 años después, a pesar de que mantuvo hasta su muerte públicamente que estaba muriendo de cáncer de pulmón. El actor Meredith Patrick era más conocido como el Dr. David Marcus en Star Trek II, La ira de Khan, y Star Trek III, En busca de Spock. Murió por causas relacionadas con el SIDA a la edad de 29 años. El actor Leonard Frey murió por causas relacionadas con el SIDA en 1988, a la edad de 49 años. Él obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor secundario por su interpretación en 1971 del violinista en el tejado y el coprotagonista de la serie de televisión El Oeste es Mejor. El actor Paul Shenar apareció en la miniserie de televisión Roots e hizo el papel del capo boliviano de la droga Alejandro Sosa en la icónica película Scarface. Él tenía una relación de 5 años con el actor británico Jeremy Brett. Shenar murió por causas relacionadas con el VIH-Sida en 1989. El famoso guionista Colin Higgins, quien creó la famosa comedia negra Harold y Maude, era abiertamente homosexual y murió de complicaciones relacionadas con el SIDA en 1988. También es recordado por dirigir películas como El juego sucio de 1978 y De 9 a 5 en 1980. Nacido como Héctor Juan Pérez Martínez el 30 de septiembre de 1946, fue un célebre salsero puertorriqueño que se dio a conocer en los escenarios mundiales de la década del 70 y 80. Cuando le diagnosticaron SIDA en el año de 1988, intentó sin éxito suicidarse al lanzarse del 9º piso de un hotel. Sobrevivió y grabó un nuevo disco, aunque al poco tiempo abandonó los escenarios por su delicado estado de salud. Murió el 29 de junio de 1993 a los 46 años por complicaciones relacionadas con el SIDA.